Glory to God. Primero de Timoteo 4:16. Primero de Timoteo 4:16, hermanos, ¿verdad? Hemos leído este verso. Es como queremos comenzar de vuelta en esta tarde. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste. ¿Qué dice esa palabra? Dice persiste. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Amén. Toma sus lugares, dice la gloria de Dios. Dice de vuelta: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeron. Amén. Hay algunas cosas que no podemos salir de ellos, hermanos. Para alcanzar la salvación tenemos que hablar de doctrina. Y no podemos salir de ello, hermanos. Es doctrina, son enseñanzas. Amén. Como la doctrina de fe. Para alcanzar la salvación uno tiene que tener fe. Es básico. Dice la palabra, porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Amén. Fe es una doctrina. La justificación, como hijos de Dios somos, ¿verdad? Hemos tenido justificación, hermanos, como hijos de Dios. Es pues la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Hemos sido justificados, hermanos. La justificación es una doctrina, hermanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La santidad, amén. Estas son doctrinas que no podemos salir de ellos, hermanos. Para alcanzar la salvación, hermanos, no podemos salir de ellos, ¿verdad? La santidad, seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Sin la santidad no vas a entrar al reino de los cielos. Amén. ¿Verdad? Todo esto, ¿verdad? Es doctrina, ¿verdad? Es para alcanzar la salvación. Y hermano, ¿verdad? Me encanta tanto este tema, hermanos, ¿verdad? No sé por qué, pero me encanta, ¿verdad? Y esa es el tema del bautismo. El bautismo. Y hermano, la gente, la búsqueda de Dios puede ser agotadora. Gente tratando de hallar a Dios en diferentes maneras, en diferentes formas. La gente anda buscando por cuál camino llegar, o peor aún, buscan atajos para llegar más fácil o más pronto. Eso es cierto. La gente batalla por no seguir el mapa correcto o la forma correcta. La gente batalla, hermanos. No quieren seguir las instrucciones y eso les dificulta el poder hallar la salvación.
Muchas veces tienen que regresar a donde empezaron. Y eso it's frustrating. Y eso les frustra a la gente. Les cansa. Les desanima. Y a veces ya no quieren continuar en la búsqueda de Dios. Cuando estamos cansados del camino, hemos batallado en nuestro caminar. Un desierto hemos atravesado con lucha y sufrimiento. Lo que más anhelamos es el descanso, el refrescarnos y saciar nuestra sed. Por más que la gente busque, si no busca en la dirección correcta, no va a encontrarse a Dios. Amén. Nunca. Jesucristo es el único camino a la salvación. Buscar un camino aparte de Jesucristo es el mayor error. Solo en Cristo se encuentra la salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús no fue palabras de Mohammed, no fue palabras de Hare Krishna o de cualquier hombre, profeta o de Allah. Fue el Señor Jesucristo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no hay otro camino. O sea, no hay otra verdad. Solamente el Señor Jesucristo. En Marcos 16, 15 al 16 dice, ¿verdad? Y les dijo que vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a cada criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Este es algo, ¿verdad? Que mucha gente, ¿verdad? No entendemos, o mucha gente no entiende, porque por eso se bautizan los niños. No entiende la escritura, porque dice: el que cree. Pregunta a un niño, pregunta a este niño, Oscar, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? No puede. No puede. No tiene esa habilidad todavía. Es decir, yo creo en el Señor Jesús. Yo creo en los milagros que hizo el Señor Jesús. Yo creo que el Señor murió en la cruz del Calvario por mí. Un bebé no puede hacer eso. Pero un adulto, pero una persona que tiene su habilidad, cree, él puede creer. Él sí puede creer en muchas cosas. Pero San Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a cada criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Nos encontramos un requisito bíblico. Nos encontramos un requisito bíblico que Jesús dio para una persona sea salvada. Este requisito es el bautismo. El mandamiento de Jesucristo permanece. Es vigente hasta que venga. Debemos creer y obedecer la orden del Señor.
El bautismo es un pacto con Jesucristo. La persona que es bautizada se une a su cuerpo. En la dispensación de la ley mosaica, el pacto, la señal del pacto, en la ley mosaica era la circuncisión. Amén. Paz de Cristo. Cada hombre, cada bebé, varón, eso era la señal del pacto. En la ley mosaica, en la dispensación de la gracia, la señal del pacto es el bautismo. Glory to God. Gloria a Dios. En la dispensación de la gracia, el pacto, la señal es el bautismo. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Tenemos por ejemplos en la palabra de Dios, en la Biblia, el bautismo de Jesús. Jesús él mismo fue bautizado. Mateo 3:16 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Él es un ejemplo. Él fue bautizado. Tenemos otro ejemplo en la palabra de Dios. Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, Juan 3:23 dice, y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Fíjate, mira hermanos, la bautismo correcto es de sumergir. Si no hubiera habido necesidad de sumergir completamente a las personas que bautizaba Juan, entonces Juan no habría necesitado tanta agua. Leímos el bautismo de Jesús, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Sumergir. El bautismo de Etíope. Felipe. ¿Verdad? Ofreció este bautismo, y la palabra de Dios es muy explícita, que entraban y salieron del agua. Si él hubiera realizado el bautismo por asfixión o rociar, no habría habido necesidad de entrar a las aguas. Pero Hechos 8:38 dice, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el etíope, el eunuco. Y mandó parar el carro, Felipe, y descendieron ambos al agua. El 39 dice, y como subieron del agua, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Los diversos tipos de bautismo. Por asfixión, esto se realiza rociando agua sobre la cabeza de una persona. Este formulario no cumple con el requisito bíblico para el bautismo, ya que la persona no es sumergida
ni enterrada en las aguas. Por esta razón no se considera un bautismo correcto. Otro tipo de bautismo por infusión. Esta es una forma errónea del bautismo donde la persona está completamente mojada, pero no sumergida en agua. Esta manera de bautizar no concuerda con los ejemplos bíblicos del bautismo. Y luego por inmersión, la persona es sumergida en agua de manera completa, pero no se realiza esto en los bebés. La palabra de Dios nos dice que los judíos fueron bautizados. La palabra de Dios nos dice que los samaritanos fueron bautizados. Los gentiles también fueron bautizados. Quiero que veas que todos los que recibieron la palabra de Dios, todos los que recibieron la palabra de Dios fueron bautizados. Los Hechos capítulo 2:38 dice, vamos a leerlo. Hechos capítulo 2:38. Y cuando lo tienen, dígame. Hechos 3:38. Dice así. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Dice así, y Pedro les dice, vamos a comenzar con el 37. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8, mismo libro, 8:14. Hechos 8:14. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibense el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús, los samaritanos. Hechos 10, capítulo 10, verso 44 dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Los judíos fueron bautizados, los samaritanos fueron bautizados y también los gentiles también
fueron bautizados. Pero las razones porque el bautismo, hermanos, sea solo por inmersión y no por aspiración o sea rociado. Hay 4 razones poderosas para que el bautismo sea solo por inmersión. Porque el término bautismo en el griego significa bautizo, sumergir. Bautizar cualquier cosa es sumergir en algo. 2, porque el bautismo en la dimensión espiritual. El bautismo en la dimensión espiritual significa muerte, sepultura y resurrección. La inmersión en agua es el único modo adecuado de representar esto. Muerte, sepultura. Y luego, resurrección significa muerte, sepultura y resurrección. El bautismo por inmersión. Número 3, porque era característico del bautismo bíblico. La abundancia de agua y del creyente entraba y salía del agua. Jesús mismo se bautizó en el río Jordán. 4, porque durante los primeros 2 siglos, del cristianismo, el mundo se bautizaba a los creyentes solamente por inmersión. Los 2 primeros siglos. En varias ciudades antiguas del Oriente y en Roma misma se han descubierto pilas que servían de bautisterios. Esta verdad es relatada en la historia de la Iglesia Universal. Algunos dicen y preguntan, pero el bautismo de Juan era otro bautismo, pero ese era para arrepentimiento. Hay otras iglesias que aún bautizan, ¿verdad?, por los muertos, sí, pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Los mormones tienen esta práctica de bautismo por los muertos, pero eso no es bíblico, hermanos. Solo lo que es el verdadero bautismo es lo que se corresponde de la Biblia. Pero ¿por qué tan importante es el bautismo? Es importante responder la siguiente pregunta: ¿por qué debo bautizarme? Primero, porque nuestro Señor Jesucristo lo mandó. Por eso es importante, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo lo mandó. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En San Juan capítulo 3 el Señor tiene una conversación, una plática con Nicodemo. En San Juan capítulo 3 y dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué es importante el bautismo? Porque nuestro Señor Jesucristo lo mandó. ¿Por qué es importante el bautismo? Porque sin el bautismo no se puede entrar en el reino de Dios. San Juan 3, la plática que el Señor tuvo con Nicodemo: es menester nacer de agua
y del Espíritu. ¿Cómo se puede entrar un hombre de vuelta en el seno de su mamá? No, es no lo que el Señor estaba diciendo. Está hablando de nacer de nuevo. El Señor dice: de cierto, el que no nace del agua y del Espíritu. De cierto, el Señor confirma una verdad muy contundente. De cierto, no se puede entrar al reino sin el bautismo. De cierto es lo que significan esas palabras. Muy importante. Confirma una verdad. De cierto, el Señor está diciendo palabras llenas de amor, de misericordia. De cierto, el Señor confirma una verdad muy contundente. No se puede entrar al reino sin el bautismo. Jesús confirma la importancia del bautismo. Es cierto. ¿Para qué sirve el bautismo? Para lavar tus pecados. El bautismo es tan importante porque es lo que lava nuestros pecados o tus pecados. Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo lava tus pecados. Hechos 22:16 de nuevo dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, invocando el nombre de Jesucristo. ¿Para qué sirve el bautismo? Para el perdón de tus pecados. El bautismo no solamente lava tus pecados, pero el bautismo es para el perdón de tus pecados. ¿Qué dice el Señor? El que dice que no peca es mentiroso. El hombre que no peca es mentiroso. Todos pecamos. Todos. Pero el bautismo sirve para el perdón de tus pecados. Dice Lucas 24:47: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Toma en cuenta esa palabra, remisión. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión. Remisión significa el perdón, la cancelación o envío de pecados y su castigo. La remisión de tus pecados es una limpieza completa de la culpa y la liberación del castigo por el pecado. La remisión es un perdón completo, no solo una cobertura o paso por alto de los pecados. Remisión significa liberación de la pena. Significa la cancelación de la sentencia de castigo que se debe por un pecado. La remisión es una acción divina. Dios te perdona tus pecados.
Dios no solamente perdona tus pecados, el Señor, Él lava tus pecados. La remisión es una acción divina. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Hechos 2:38 dice: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. La remisión quita el pecado. Quita. Antes de la muerte de Jesús en el Calvario, bajo la ley de Moisés, la remisión de pecados se hacía mediante el sacrificio de un cordero. En el tiempo de la ley de Moisés, pero bajo la gracia o dispensación de la iglesia, lo único que el creyente tiene que hacer es confiar en Jesucristo como su Salvador, arrepentirse de sus pecados y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Dado que la paga del pecado es muerte, y que sin derramarse sangre no puede haber perdón de pecados. Cada pecador antes de Cristo debía ofrecer un animal como sacrificio cada año. Pero al morir en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo tomó el lugar de aquellos corderos en forma definitiva, entregando su vida para rescatarnos del pecado y la condenación de la muerte. Jesús, lo que Él hizo por usted y por mí, Jesucristo, entregando su vida para rescatarnos del pecado y la condenación de la muerte. Jesús dijo: mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que ahora ya no tenemos que pagar precio de sangre por nuestros pecados, sino que simplemente debemos arrepentirnos de los mismos, confiar en Jesucristo y bautizarnos en su glorioso nombre. De esa manera, nuestros pecados son perdonados por medio de su sangre bajo la gracia. Nuestro Señor Jesucristo resumió el plan de la salvación en dos cosas fundamentales. Escúchalo. Nuestro Señor Jesucristo resumió el plan de la salvación en dos cosas fundamentales: creer en Él y obedecerlo. Siendo bautizado, Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Él hizo todo el trabajo para usted. Gloria a Dios, aleluya. Él hizo todo el trabajo para usted. Él hizo todo el trabajo para mí. Solo lo que tengo que hacer es creer en Él y obedecerlo. Así que el bautismo nos salva. Esta es la primera y más importante razón para bautizarnos en agua, porque el bautismo nos salva. Somos salvos por medio del bautismo. El apóstol Pedro, él lo declara en 1 de Pedro 3:21. Él dice: el bautismo que ahora corresponde nos salva. 1 de Pedro 3:21. Pedro, él lo afirma.
El apóstol Pedro, él lo afirma. Él dijo, el bautismo que ahora corresponde nos salvaron. El texto bíblico dice, el bautismo. Es decir, que solo existe uno. Un bautismo. Que corresponde para obtener salvación. Dice, el bautismo que ahora corresponde, el bautismo. Es decir, que solo existe uno. Un bautismo que corresponde para obtener salvación. Cualquier otro bautismo, por tanto, no corresponde. El bautismo que corresponde, según la Biblia, es para algo mucho más importante. Es para salvar al pecador del infierno. Pónganse de pie. El bautismo que corresponde según la Biblia es para algo mucho más importante. Es para salvar al pecador. Es para salvar al pecador del infierno. Es muy importante el bautismo. Es muy importante. Las escrituras también dicen que solo hay un bautismo en Efesios 4:5. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. No hay dos, no hay tres, nomás hay uno. Un Señor, una fe y un bautismo. I want to invite you to close your eyes. Yo los quiero invitar a cerrar sus ojos. Yo quiero invitarlos a que cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Los que están bautizados, por favor, tómalo en serio. Toma en serio, ¿verdad?, este acto. Y vamos a vivir como Dios requiere. Vamos a vivir como la palabra de Dios nos requiere que debemos de vivir. En santidad, en pureza, en honestidad, en el espíritu. Y para los que no están bautizados, por favor, tómalo en serio también. Para la salvación de tu alma. Nomás hay una forma correcta de ser bautizado. Y ese es el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro. No hay otra forma registrada en la Biblia. Solamente una forma. Un Señor, una fe y un bautismo. Precioso Jesús, Señor Santo, Padre mío, en esta tarde, Señor Jesús, Padre, reconocemos tu señorío, Padre, reconocemos tu poder, Señor Jesús, Señor Santo, reconocemos, Padre mío, Señor Jesús, Padre, que tu palabra, Señor Jesús, es verdad. Tu palabra es verdad, Señor Santo, por favor, Jesús. Por favor, Dios mío. Por favor, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir como requiere tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Santo, Padre.